En este vídeo vamos a ver cómo utilizar una hoja de cálculo con LibreOffice y hacer algunas operaciones que hemos visto en el curso. Lo primero que voy a hacer es elegir el documento, abrir con LibreOffice. Como vemos, el documento se abre con un formato visual muy parecido o prácticamente idéntico al que nos proporciona Excel. Lo que tiene LibreOffice de particular es que su lenguaje de interface, es decir, las funciones, las instrucciones que tenemos que dar, están en inglés. Lo normal es que nos encontremos aquí en la parte de arriba. Yo, como lo que estoy utilizando es un ordenador Apple, pues tiene esta forma. Si fuera un Windows, posiblemente nos encontraríamos dentro de la barra, aquí unas pestañas con estas mismas instrucciones. Entonces, algunas de las instrucciones que vemos aquí arriba, pues es File, que equivale a archivo y que es la que nos permitirá luego guardar. Vemos aquí cerrar documento o Save As, que es guardar como. Luego lo veremos esto cuando terminemos. Además, me permite en la pestaña View, que es vista, por ejemplo, hacer zoom. Si me parece que está un poco pequeño, pues podría eventualmente ponerlo más grande. Como esto no nos ayuda, vamos a dejar la situación que yo tenía. Esta quizá es muy pequeña, entonces lo que vamos a hacer es utilizar una intermedia. Le damos a zoom y nos permite elegir pues un valor que nos interese. Podemos poner 125. Es esto que tenemos aquí. Bien, al final vamos a hacer las mismas cosas que podemos hacer con un Excel. Por ejemplo, si queremos poner, habíamos dicho, la fila en negrita, esta primera fila, hacemos lo mismo. Nos situamos en el número de la fila. Y con esto lo único que hay que hacer, aquí tenemos el símbolo de negrita, pues ya lo tenemos todo en negrita. También hicimos un ejercicio que era, aquí tenemos las puntuaciones que nos han dado. Si vemos, aquí falta la puntuación, vamos a rellenarla con un 5 para que sea más fácil hacer luego todas las cuestiones que tenemos que resolver, pero habíamos dicho, esto sería más interesante tenerlo centrado, ¿verdad? Pues hacemos lo mismo, seleccionamos la columna. Para seleccionar la columna tenemos que pinchar con el botón izquierdo del ratón, pero posicionándonos en la etiqueta de la columna, que es la columna F. Como vemos aquí muchas veces en estos simbolitos es donde tenemos la imagen de lo que queremos hacer. Bueno, aquí tenemos la alineación de esa columna, le damos centrar y ya la tenemos centrada. Si queremos incluso ponerla en negrita para que resalte más, porque son las puntuaciones, pues volvemos a hacer lo mismo. Todo el rato estoy dando con el botón izquierdo. Otra de las cuestiones que podemos hacer, como ya dijimos, es la posibilidad de que la columna, el tamaño de la columna, se ajuste al tamaño de lo que está dentro. ¿Os acordáis? Nos ponemos en la columna, nos situamos en la parte derecha, veis que se abre como esa pequeña aspa y ahora damos doble clic con botón izquierdo. Y aquí vemos que se ha ajustado al tamaño más grande. Si lo que queremos es que todo este texto, por ejemplo, que está aquí, si en esta columna hiciéramos lo mismo, como este texto es mucho más grande, lo que va a pasar, veis, es que la columna se queda muy grande y entonces no vemos lo que está en el resto. Lo que podemos hacer es volver a arrastrar, aquí estoy, arrastrando, utilizando el botón izquierdo del ratón. Siempre eso funciona exactamente igual que si fuera pues un Excel de Windows. Podríamos hacer otra cosa, habíamos dicho que podemos utilizar la fórmula de alineación. Entonces, ¿esto dónde lo tenemos? Aquí los estilos están aquí arriba, ¿veis? Tenemos los estilos, pero nosotros lo que queremos ver son los formatos, ¿veis? Están aquí. También los tenemos aquí a la derecha, ¿veis esta columnita de la derecha? En esta columna, si yo pincho aquí, tenemos estilos, formatos, podemos alinear, ¿veis? Tenemos varios sitios donde hacer las cosas. Esto es también, igual que en Excel, pues que hay varias maneras de hacer las cosas. Nosotros lo que vamos a utilizar ahora es el formato, para que se parezca a lo que hicimos en la clase. Pincho formato y digo, quiero hacer alineamiento
de las celdas. Elijo y digo, aquí tengo alineamiento. Acordaros que está en inglés, ¿de acuerdo? En horizontal nos va a elegir la opción por defecto. Si es texto, nos lo alineará a la izquierda y si es número, nos lo alineará a la derecha. Como podemos ver, por ejemplo, en la marca temporal. La marca temporal son números y están alineados a la derecha, mientras que el tipo de platos que se suelen comprar es texto y está alineado a la izquierda. Bien, pero nosotros podemos elegir que el texto se ajuste al tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacer aquí, esto es ajustar al tamaño de la celda, ¿de acuerdo? Le damos OK y ya se nos ha ajustado al tamaño de la celda. Aquí, como vemos, lo que ha hecho para ajustar al tamaño de la celda es trabajar, digamos, con el tamaño. ¿Cuál es la otra forma de hacerlo? La otra forma de hacerlo, volvemos a entrar en formato. Eso no puede no gustarnos porque la letra es muy pequeñita, entonces decimos, bueno, pues no elijo que me ajuste el tamaño de la celda, sino que me encoja el texto para que encaje dentro de la celda. Le damos OK y veis, ahora los textos están dentro de la celda, pero no los vemos bien porque la celda es demasiado estrecha. ¿Recordáis que habíamos dicho que podíamos ajustar el tamaño de la columna? Pues también podemos hacer lo mismo con las filas. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora, utilizando mayúscula y bajando con el cursor, seleccionar todas las filas. También lo podemos hacer con el ratón, ¿vale? Pero de esta manera lo vais viendo, estoy bajando con el cursor para seleccionar todas las filas, ¿de acuerdo? Ya he seleccionado todas las filas y ahora me posiciono en la última. ¿Veis que se vuelve a abrir el aspa? Y vuelvo a dar doble clic. Y ahora ya todas las filas, el ancho de las filas se ha alineado a lo que yo necesito para poder leer esta segunda columna, ¿lo veis? Todo el texto en una sola celda. Bueno, estos son los diferentes truquitos. Lo podemos hacer en todas las filas o no, eso como queramos. ¿De acuerdo? Otra cosa que podíamos hacer, ¿veis que se ha alineado verticalmente en la parte inferior? A mí particularmente, personalmente, eso no me gusta. Entonces, ahora selecciono aquí, en esta parte de la esquina de arriba. Selecciono toda la tabla. Me voy otra vez a formato. Selecciono toda la tabla. Me voy a formato, a celdas y digo, no quiero que esté bottom. Bottom es abajo. Lo quiero en el medio. Middle es en medio, ¿de acuerdo? Le doy así y ya todo se ha vuelto a alinear en medio. Bien, es verdad que veo, si yo ahora, va un poquito lento. ¿Veis? Ahora se ve un poquito mejor. Veo que me ha ajustado otra vez el zoom. Vamos a ver si es que me ha cambiado me lo ha quitado. Ah, pues está en 125. Bueno, se ve que al ajustar los tamaños de las celdas, pues ahora se ve un poquito como más abierto. Bien, vamos ahora con las funciones. ¿Os acordáis que queríamos calcular el promedio? ¿Qué pasa? Estamos en inglés. Cuidado, si estamos en inglés, la función que la encontraré aquí ya no se llamará promedio. Tenemos que conocer cómo se llaman las funciones equivalentes en inglés. Concretamente, promedio es average. Entonces, yo digo, quiero poner aquí una función y esa función es, la busco, average. Esto es promedio. Lo que nos dice es que devuelve el promedio de una muestra. Le damos OK y nos ha debido calcular el promedio que no sé. Ah, perdón. Es que nos ha puesto el igual. Ahora ponemos la fórmula. Ah, vale, ya sé lo que ha pasado. Que en esta función le tenemos que marcar nosotros. Buscamos average. ¿De acuerdo? Fórmula. Y le tenemos que decir, marcar ahora las celdas de, pues, vale, hay que darle next
Y aquí es donde decimos de dónde vamos a coger, perdón, que no me acordaba, tenemos que seleccionar, ¿veis? Tenemos que seleccionar toda la columna. Hombre, lo podríamos haber puesto, ¿veis? Vamos, estoy subiendo, pulsando con el ratón. Lo estoy haciendo, me está quedando un poco despacito porque no tengo sitio para extender el ratón más. Selecciono hasta, ¿vale? Hasta aquí, que es la fila 2. Y ya me ha puesto que el promedio lo va a calcular desde la fila 80 al 81. Bueno, está claro que hay un error. Vamos a retirar esta parte que no la necesitamos. Y es desde la fila 2, la podemos escribir hasta la 81. Le damos OK y veremos que abajo ya nos ha calculado el promedio. ¿De acuerdo? Acordaros, tenemos 4 cifras decimales. ¿Cómo se reducían las cifras decimales? Aquí. Aquí quitamos, borrar cifra decimal. Quitamos una, quitamos 2. Y lo dejamos en 2 cifras decimales. ¿Veis? Lo voy a volver a hacer porque me ha quedado así como un poquito mal explicado. Borro. Le doy borrar y vuelvo a calcularlo. Función. Le damos, elegimos la función, que era average. Le damos next. Aquí tenemos siguiente. Y aquí seleccionamos la primera columna. Lo podemos hacer como yo lo he hecho y creo, exacto. Lo hago como lo hice antes. Es un poco complicado porque tenemos que seguir subiendo hasta la primera, que la verdad es que lo podemos dejar aquí directamente. ¿Veis que nos ha escrito aquí la fórmula F20, F81? Bueno, como nosotros sabemos que es desde la F2, quitamos ese 0, dejamos F2 a la F81 y listo. Le damos intro y ya lo tenemos. OK y ya nos ha calculado el promedio. Como ya le habíamos dicho que esta celda solo tiene 2 decimales, nos lo ha dejado con los 2 decimales. Más cosas que podemos hacer. Ordenar. ¿Dónde está aquí la función de ordenar? Pues igual que en el otro sitio. Nos vamos a datos y aquí en datos nos permite ordenar. Sort es ordenar. Esto es importante. Tenemos que manejarnos en inglés porque esta aplicación no nos permite cambiar el idioma. Y lo he intentado. Quiero decir, no es que no lo haya cambiado porque haya empezado a hacer el vídeo sin haberlo cambiado. Es que no permite cambiar el lenguaje. Entonces, le doy a ordenar y tengo que hacer lo mismo, elegir la primera clave para ordenar. Fijaros, ya el sistema interpreta que tenemos una cabecera, ¿vale? ¿Veis? Y aquí podemos elegir por qué columna vamos a ordenar. A nosotros lo que queríamos ordenar es por el tipo de plato que se quiere comprar. Y queríamos ver las puntuaciones que nos dan según el plato que se compra. Por lo tanto, la segunda clave sería qué puntuación general daría la marca. La de qué tipo de platos queremos comprar, dijimos de ponerla descendente porque nosotros queríamos ver solo platos vegetarianos, que es la que sale al final. Entonces esta la vamos a poner descendente, es decir, que solo platos vegetarianos nos aparezca al principio. Pero en cambio, la puntuación la queremos ver ascendente. Queremos ver primero las puntuaciones más bajas y luego las puntuaciones más altas. Esto lo podemos hacer como queramos. Le damos OK y aquí lo tenemos ya. Aquí nos aparecen los platos vegetarianos, ¿veis? Es decir, las personas que han contestado que solo compran platos vegetarianos y aquí tenemos las puntuaciones que esas personas dan, que como vemos, pues todas están por encima de 5. Si nos fuéramos, por ejemplo, pues no sé, a solo platos sin gluten, pues en solo platos sin gluten las puntuaciones son altas, pero por ejemplo hay una puntuación de 1 y hay una puntuación de 4. Y por supuesto, quienes ponen que no compran nuestros productos, pues lógicamente dan puntuaciones bajas. ¿De acuerdo? Hay alguien que sí compra, que no compra los productos, pero le da una puntuación media o alta. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esta persona no compra los productos, pero los come en casa de un pariente, en casa de un amigo, etc. ¿Vemos?
Bueno, pues estas son las funciones que podemos utilizar. Como vemos aquí, en forma de dibujito o de icono, también tenemos, esta de aquí es ordenar. Podríamos haber seleccionado aquí para ordenar, ¿veis? Lo tenemos, digamos, no lo voy a hacer ahora, lo tenemos en las pestañas que están encima y lo tenemos también en los iconos. Y la parte de funciones está aquí, pero también la tenemos aquí. Y además, también seguramente también la tenemos en herramientas o en insertar función. ¿Veis? Si insertamos función, nos sale el mismo panel. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, la verdad es que es muy parecido. Por supuesto, también podemos, si queremos, poner colores a las... Lo vemos aquí. Podemos ponerle un color. La verdad es que este amarillo es un poco más amarillo que el amarillo que utilizábamos. Uy, son unos amarillos un poco feos. Vamos a ponerle... Sí, la verdad es que los colores son un poquito menos bonitos. Pero bueno, en cualquier caso, también eso es irrelevante, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la forma de trabajar con LibreOffice, que como veis es muy, muy parecida a lo que vimos el otro día con el Excel. Lo dejamos aquí. Ah, bueno, lo que comentaba, la forma de salvar esto, pues file, que es archivo, podemos directamente salvarlo y nos lo salvará en el mismo documento que teníamos. Como el documento que yo tenía, aquí me da la opción de salvar en formato ODF. El formato ODF es el propio de LibreOffice, pero en mi caso, como yo tengo instalado Excel, también me da la posibilidad de salvarlo en formato Excel. Le puedo dar salvar en formato ODF. Me dice cómo lo tengo que guardar, le digo que sí, lo guarda en la misma carpeta y guardado. Con lo cual, si yo ahora cierro, en mi carpeta, ¿veis? Tengo el archivo ODS, que lo puedo abrir y ahora ya sí me lo abre por defecto con la herramienta de LibreOffice. Muy bien, pues lo dejamos aquí.